una de las cosas que yo he tenido siempre en mi mente de querer así aprender o de querer saber un poquito más, siempre fue acerca del aguijón de Pablo. El aguijón. ¿Ustedes han leído, se han metido a ver algunas cosas del aguijón? ¿Cuál era el aguijón en la carne de Pablo? ¿Cuál era esa cosa que él dice que le había rogado al Señor 3 veces que lo quitara, ¿verdad? Pero el Señor dice que no se lo quitaba. Y dice que Pablo dice que le había enviado Dios un mensajero de Satanás para que lo abofeteara, para que lo abofeteara, para que él también no se exaltase sobremanera de toda la revelación que él tenía, de toda la palabra que él conocía, ¿no? Entonces, yo digo, Señor, y entonces, ¿qué era ese aguijón, verdad? Y les digo algo que sí les puedo decir, muchachos, y se los garantizo, es que nadie con certeza sabe qué era ese aguijón. O sea, y les digo, y cada quien tiene su punto de vista, y cada quien dice, no, pues es que era una enfermedad, y que Pablo estaba ciego, y que tenía lepra, y que tenía una enfermedad en el cuerpo, y cada quien saca su conclusión. Pero dije, bueno, yo quiero, Señor, que tú hables a la iglesia, que tú nos muestres qué es, Señor. ¿Es un micrófono? Es un amplificador. Hija, ¿lo apagas? ¿El rojo? Entonces, vamos a la palabra, ¿qué les parece? Porque luego cuando el pastor habla mucho y como que se desvía. Pero en 2 de Corintios, capítulo 12, del 1 al 10, vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar. Y aunque yo no llego a una conclusión acerca del aguijón, sí llego a entender que hay áreas en nuestras vidas que tienen que ser pulidas por Dios, ¿sí? Y que solamente Dios las puede quitar y Dios las puede poner. Y todas ellas tienen un propósito y tienen una tarea que cumplir en nuestro caminar con Dios, en nuestro llamamiento. Y mientras estemos aquí en la tierra, muchachos, déjenme decirles que Dios va a estar siempre perfeccionando la obra que comenzó en nosotros hasta el día de Jesucristo. Amén. 2 de Corintios capítulo 12 del 1 al 10 dice la escritura, ciertamente dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Fíjense, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Entonces, fíjense, muchachos, qué tremenda es la palabra, ¿verdad? Qué tan poderosa es la palabra. Aquí Pablo está hablando
está hablando, dice, de un hombre que hace 14 años, ¿no? Indudablemente la palabra y los escribas y los eruditos y los exégetas dicen que es Pablo que está hablando de él mismo. Pablo está hablando de él mismo, de una visión que él había tenido, dice, hace 14 años. Él mismo, dice que él mismo fue arrebatado, muchachos, fue arrebatado, ¿sí? Hasta la presencia de Dios. Fue arrebatado al paraíso, dice, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, ¿sí? O sea, fue tan grande la revelación, fue tan grande la palabra que él recibió, que dice que no era para la inteligencia humana. El hombre normal como tú y como yo, no pudiésemos entenderlas, tal vez no pudiésemos llegarlas a comprender. Dice, de tal hombre, decía Pablo, de ese hombre me voy a gloriar, ¿verdad? Dice, pero de mí mismo, dice, en nada me gloriaré, dice, sino en mis debilidades. Y ahí en el versículo 6 es cuando nos damos cuenta que empieza a hablar de él mismo. Y dice, sin embargo, dice, si quisiera gloriarme, no sería insensato. O sea, dice, si yo me glorío y hablo de mí, lo haría con sensatez, porque estoy hablando la verdad. Estoy hablando lo que yo sé, ¿verdad? Porque diría la verdad. Sí, dice, pero lo dejo, para que nadie tenga un concepto más alto de mí mismo del que debe de tener la gente. Para que en mí no vean más, ¿verdad?, de lo que deben de ver, ¿sí? O escuchen acerca de mí. Entonces, está hablando, esto es algo bien tremendo, porque está hablando primeramente, está hablando en humildad, donde no quisiera él que nadie supiera, donde él no quisiera que la gente supiera que fue él que fue arrebatado, pero después dice que él es. Después dice, yo soy el que fui arrebatado. Y puedo hablar de mí mismo y puedo dar un testimonio. Dice, pero no me corresponde a mí. Le corresponde a la gente que ve en mí lo que Dios ha hecho en mí. Y eso es algo bien bonito que nosotros podemos decir, ¿no? ¿Qué es lo que la gente está viendo en mí? Si yo estoy viviendo verdaderamente consagrado para Dios, si yo verdaderamente me estoy guardando para Dios, yo puedo, muchachos, tener la seguridad de que la gente está viendo lo que Dios está haciendo en mí. Yo puedo dar testimonio a la gente de que Dios es real en mí. Sí, y no es con jactancia ni es con soberbia, sino que debe de ser con sencillez y con humildad, para que tú le puedas también hablar a la gente, ¿verdad? De que Dios está en ti, de que Dios está haciendo una obra en tu vida, pero para eso es necesario, ¿verdad?, que la gente primero vea en ti. Y no sé si ustedes se dan cuenta cuando ustedes verdaderamente empiezan a caminar con Dios y dejan que Dios transforme sus vidas, yo me he dado cuenta, muchachos, que la gente sola, sin que tú les digas algo, la gente sola se acerca a ti. La gente se acerca a ti y cuando la gente ve algo distinto en ti, te dice, oye, ¿qué tienes tú? ¿Por qué tienes tanta paz? ¿Por qué vives tan en paz? Oye, se murió un familiar tuyo y estás lleno de paz. Mira, no te he visto ni llorar, ¿verdad? No te he visto ni arrancarte el pelo, ¿verdad? Ni echarte ceniza o silicio. Entonces, es bien hermoso cuando cuando la gente empieza a ver, muchachos, lo que Dios está con nosotros, lo que Dios está haciendo con nosotros. Y aquí ya, antes de llegar al versículo 7, yo quiero decirles que, y se los digo con certeza, con humildad y con sencillez, que nadie sabe con seguridad cuál era el aguijón de Pablo en la carne. Y se los vuelvo a repetir, un chorro de gente dice y piensa e interpreta y ellos dicen que eso es. Y hay gente que se ha atrevido a decir con certeza qué es lo que era, ¿no? Se han ofrecido diferentes teorías que incluyen una enfermedad crónica hasta problemas en la vista de Pablo. Y simplemente, muchachos, no sabemos con seguridad, ya que la Biblia no lo dice. Y si la Biblia no lo dice, no lo dice. Si la Biblia no lo dice, entonces nosotros nos metemos en problemas, ¿verdad? Si la Biblia no dice que era específicamente ese aguijón, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando decimos es que yo creo.
Yo creo, yo pienso, a mí me revela el Señor qué es esto, tranquilo, ¿verdad? No, 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 no dice eso. El Señor no dice que a unos les iba a revelar el aguijón y a otros no, ¿verdad? No, tampoco dice eso. Entonces, no sabemos con seguridad, ¿verdad? Ya que la palabra no lo dice. Y esto no significa, muchachos, que no podemos llegar a lo mejor a nuestros puntos de vista y a lo mejor intercambiar opiniones, ¿verdad? Pero primero vamos a leer estos dos versículos y vamos a ir viéndolos poquito a poco conforme a otros versículos que concuerdan con estos dos, y podemos tal vez nosotros en nuestro corazón tener una idea, un concepto de qué era ese aguijón en la carne de Pablo. Entonces, 2 Corintios 12, 7 y 8, dice Pablo, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, dice, desmedidamente, o sea, para que no me enorgullezca, para que no me llene de soberbia, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, dice, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero la palabra dice que Dios no se lo quitó, ¿verdad? O no dice más bien cuándo se lo quitó. No dice que hubo una sanidad en ese aguijón que Pablo tuvo, sino que simplemente fue algo, muchachos, con lo que tal vez Pablo tuvo que vivir el resto de sus días, ¿no? Y eso es algo tremendo porque él mismo, muchachos, está reconociendo, ¿verdad?, que él se podía gloriar, que él se podía autoexaltar. Y ese es un error bien común en los seres humanos, muchachos. Muchas veces tendemos a autoexaltarnos, ¿no? Tendemos a tener una actitud así como que, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? O sea, ¿tú quién eres para hablarme a mí, Glenda? Si yo tengo 20 años caminando con Dios, ¿no? Y cuando tomamos esa actitud, ya chafiamos delante de Dios, porque perdemos la humildad, perdemos la sencillez y Dios, muchachos, Dios nos puede hablar con cualquier persona que esté en su cuerpo. Amén. Con cualquier persona que camine con Dios, con cualquier persona que conozca la voluntad de Dios, con cualquier persona que se congregue y que esté añadida al propósito de Dios, Dios nos puede dar una palabra. Díganme sí o no. Y a veces, ¿saben qué? Lo más duro es que a veces nos va a dar una palabra que no nos gusta. A veces alguien nos va a dar una palabra que nos va a confrontar y que no nos gusta. Y es cuando muchas veces algunos pueden caer en esa desmedida, muchachos, de exaltación. En esa desmedida de que tú te crees más que otros, ¿no? Y sin darnos cuenta estamos expuestos ¿a qué? A perder esa humildad, a perder esa sencillez a la cual Dios nos ha llamado a vivir y a conocer. Entonces, este problema de Pablo, muchachos, podría muy bien estar relacionado también con una enfermedad mencionada en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículos 13 y 14, podemos darnos cuenta aquí de algo que Pablo está manifestando precisamente a los Gálatas, y les está diciendo, ¿verdad?, lo que él vio, lo que él sintió. En Gálatas 4, 13 y 14 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, dice, os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Qué enfermedad sería? No sé. ¿Usted sabe qué fue? Yo no sé. Pero tenía una enfermedad, Pablo. Y esa enfermedad era visible. Esa enfermedad era visible físicamente. Se manifestaba en el cuerpo de Pablo. Pero qué tremenda la manera en que él está hablando, ¿verdad?, de esta iglesia. Dice, él está dándoles una gratitud. Les está diciendo que a causa de una enfermedad del cuerpo, dice, ¿verdad?, les anuncié el evangelio al principio, dice. Y no me despreciasteis y ni desechasteis
para que Pablo esté diciendo esas dos palabras, muchachos, yo creo que era una enfermedad bien gacha, ¿verdad? Yo creo que era algo bien tremendo. A lo mejor usted, yo no sé si a usted le ha tocado ver a una persona que está en llagas, ¿verdad? Yo me he tocado encontrarme a personas que, por ejemplo, han tenido accidentes ahí en su pierna y tienen los fierros de fuera. Así como que tienen los fierros de fuera y tienen ciertas partes de su carne así a la vista, vivas. Y como que uno, ay, ¿verdad? Como que uno se hace así, dices, chale, pues ¿qué andabas haciendo, verdad? ¿Qué andabas haciendo para que estés así, no? Pero Pablo está diciendo eso, muchachos. Está diciendo, no me desechasteis. O sea, me vieron enfermo y me ayudaron. Me vieron enfermo y me recibieron. No me dieron la espalda. A lo mejor, ¿qué traía Pablo, muchachos? Aquí no está hablando todavía de los ojos, pero está hablando de algo que Pablo estaba viviendo, muchachos. Estaba experimentando en su vida, y aún con todo, este hombre ni fue despreciado ni fue desechado por la prueba. Dice que era una prueba que tenía en su cuerpo. ¿Será que ese aguijón también era una prueba? ¿Ese aguijón era una prueba? ¿Será que era tan tremendo lo que Pablo estaba viviendo, muchachos, que solamente él pasó por pruebas que a lo mejor tú y yo no podemos pasar? Que a lo mejor si tú y yo pasáramos por una enfermedad, por una prueba tan severa y una prueba tan grande, a lo mejor nosotros dijéramos, Señor, ¿y dónde estás tú? ¿Por qué me mandas esto? ¿Que no soy tu hijo? Qué tremendo, ¿no? Pero Pablo, muchachos, nunca rechazó su llamado. Él nunca rechazó su ministerio y su tarea. Él sabía en quién había creído y él sabía a todo lo que estaba expuesto. Y él siempre siguió adelante. Él siempre siguió confiando. Muchachos, ¿cuántas veces nosotros por cosas tan pequeñas queremos tirar la toalla con Dios? ¿Cuántas veces nosotros decimos, ay no, Señor, ya me cayó gordo, aquel muchacho que está allá, el Ricardo, me cae gordo, Señor, no me saludo en la congre, ya me voy? Así son los cristianos, dicen unos, ¿no? No, hombre, mejor me regreso allá donde estaba, dicen algunos, ¿no? Y qué triste es, porque a veces por cosas tan pequeñas, muchachos, nosotros queremos darle la espalda a Dios, ¿no? Y aquí Pablo está pasando por algo bien tremendo en su vida. Y esos versículos, muchachos, en Gálatas, no nos dicen tampoco cuál era la enfermedad que estaba viviendo Pablo. Pero la aflicción que sí estaba viviendo Pablo, muchachos, yo creo que era dolorosa, ya que está designada con la palabra también aguijón, ¿sí? Viene con la palabra de prueba, viene con la palabra que vimos en Corintios, donde dice que Dios, muchachos, dice que Dios permitió que Pablo tuviera un aguijón en su carne. Y un aguijón, ¿saben qué? Un aguijón, muchachos, investigando un poquito, esta palabra, muchachos, viene del griego, de la palabra skolops. Y esta palabra, muchachos, ¿saben qué significa? ¿Sí? De acuerdo al diccionario griego, muchachos, significa seco al frente. Seco al frente. Significa punta o púa. Punta o púa, pero es algo que está seco al frente. Y figurativamente, muchachos, es algo que genera fastidio o discapacidad corporal. Fastidio o discapacidad corporal. Hablando del aguijón. A veces ustedes han tenido algo en su cuerpo que no les gusta. Algo que les fastidia, ¿no? Discapacidad corporal. A lo mejor no tenemos discapacidad corporal, pero ¿cuántos de nosotros, muchachos, honestamente a veces no estamos contentos con nosotros mismos? ¿Verdad? A veces decimos, Señor, ¿por qué no me hiciste perfecto? Y el Señor dice, ya te hice perfecto, eres perfecta, no ocupas nada más, lo que ocupas es aprender a ser agradecido conmigo. Amén. Eso es lo que necesitas, a darme gracias por todo lo que tienes y por lo que no tienes, ¿sí?
Y es algo que es bien tremendo, ¿no, muchachos? El significado de aguijón es algo que tú te pones a pensar y yo digo, wow, Señor, es algo seco al frente, punta o una púa. ¿Cuántos tienen alambres de púas en su casa, verdad? Yo tengo en mi casa en la parte de atrás púas, ¿verdad? Y por si alguien se quiere meter, pues ahí que caiga en la púa. ¿Verdad? Pero no, Señor, no quiero que se lastime, ¿verdad? Pero mejor que vea la púa y se vaya, ¿sí? Pero otra vez, muchachos, si hubiera un tema o un tema específico con la relación a la visión de Pablo, esto podría ser considerado como un aguijón en la carne, lo cual seguramente tampoco esa falla que él tenía en su vista no era doloroso. Pero también en la palabra podemos echar un vistazo a esta opción. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9 vamos a ver lo que el Señor nos muestra y cómo podemos ir nosotros dándonos cuenta, ¿verdad? Yo me acerco más, digo, en lo que yo puedo comprender. A mí me late más Gálatas, lo que acabamos de leer. Pero en Hechos 9:3 dice la palabra que le sucedió algo tremendo a Pablo en la conversión. Era Saulo, ¿verdad? Después fue Pablo. Y dice Hechos 9:3, dice, mas yendo por el camino, dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Sí? Dice, repentinamente, mas yendo por el camino, dice, ¿verdad? Repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, ¿sí? Y esto fue algo, mira, seguimos leyendo, fue algo que también muchos eruditos y muchos maestros tratan de utilizar esto, ¿no? Y seguimos leyendo, dice, y cayendo en tierra, dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes, ¿de qué? De hacer. ¿Sí? Se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, dice, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, dice, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. No comió ni bebió. Qué tremendo, ¿no, muchachos? El Señor no solamente, aquí hay algo chistoso, no solamente lo tumbó del caballo, no solamente lo bajó, ¿verdad? Y no solamente se le apareció y se manifestó a él personalmente, sino que también lo obligó a ayunar 3 días. Total, un ayuno total, no como el de nosotros, ¿verdad? Que le echamos agüita como a las 6 horas ahí porque ya no aguantamos, ¿no? Un ayuno total. Automáticamente, Pablo, muchachos, a lo mejor no era el anhelo de él, pero sin entenderlo, Dios lo llevó obligadamente a llevar un ayuno completo de 3 días y 3 noches. Aquí yo hago una preguntita chiquita. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿O están muy ricos los tacos de arrachera aquí, verdad? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Que dijiste, Señor, hoy es un día para ti, Señor. Y no porque no tuvieras, sino porque es algo que tú sabes que necesitas, ¿verdad? Y no es porque le quieras hacer doblar la mano a Dios y que Dios te haga un favorcito y que Dios cumpla tus caprichitos. No, es porque es algo que tú y yo como hijos de Dios debemos de aprender a hacer. Amén. Entonces, ahí vemos ese pasaje en el libro de Hechos, muchachos, cómo Dios nos relata, ¿verdad?, la conversión de Pablo. Primero nos la relata el mismo libro de Hechos a través del Espíritu Santo. Y después ya en Hechos 22,
En Hechos capítulo 22 ya podemos ver aquí a Pablo, muchachos, ya él dando testimonio de esa conversión. Dice, Pablo es enviado a los gentiles y en el versículo 22 dice, Pablo en manos del tribuno, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, muchachos, en Hechos 22:11, dice la escritura, dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, dice, llevado de la mano por los que estaban conmigo, ¿qué dice? Llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, dice, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose, dice, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquella misma hora, dice, recobré la vista y lo miré. Entonces, ahí va. Probablemente el aguijón en la vida de Pablo no era la vista, ¿verdad? No era una enfermedad en los ojos, aunque más adelante dice algo tremendo, muchachos, porque nos podemos dar cuenta en Gálatas 4:15, vean lo que dice. Ya nos damos cuenta que tal vez ese aguijón no era la vista, pero también Pablo dice algo interesante en Gálatas 4:15, dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces, Pablo también tenía una enfermedad en la vista. Pablo también tenía batalla con su vista y no veía bien. Más adelante lo podemos ver en otros pasajes donde él mismo dice que no podía ver claramente con sus ojos. Pero yo me hacía una pregunta, ¿y qué? ¿En esa época no había lentes? No, ¿verdad? Yo creo que no. No podían agarrar un vidrito y ponerse a leer, ¿verdad? Y ahí estar haciendo sus cartas, pero Pablo padecía de eso, muchachos, ¿sí? Entonces, yo me pregunto, a los que tenemos problemas en los ojos, a lo mejor que no vemos como veíamos de chicos, pues no tenemos dolor, ¿verdad? O sea, no nos causa ningún dolor, podemos andar sin lentes todo el día, yo nomás los uso para leer. Pero por aquí podemos darnos cuenta que el aguijón de Pablo no eran los ojos, ¿verdad? No eran los ojos. ¿Cuál enfermedad era? Yo no sé qué enfermedad era, pero sí sé, muchachos, que la enfermedad que Pablo tenía fue algo, dice, para mí ha de haber sido algo espantoso. Ahora, ¿pudo haber Pablo quedado ciego, muchachos, debido al encuentro con Jesucristo? ¿Ustedes qué creen? La escritura dice que sí, que lo cegó por 3 días. Lo cegó por 3 días completos, ¿verdad? Hasta que entró a que Ananías orara por él y él pudiera recobrar la vista. Ahora, si Pablo hubiera quedado realmente dañado, muchachos, con un dolor, a lo mejor ese podría ser su aguijón. Pero, por así decirlo, muchachos, ¿sería esta la razón por la que los Gálatas dice que querían darle sus ojos a Pablo? Los Gálatas querían sacarse los ojos y dárselos para que él viera. Y esto, aunque pareciera una realidad, no podemos comprobar porque la Biblia no dice, que ese era el aguijón que Pablo tenía. En cualquier caso, muchachos, la escritura dice en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, dice que en cualquier caso y por 3 veces Pablo había pedido ser librado de su aflicción. Pablo no quería eso. Pablo no quería ese aguijón en su carne, pero Dios no lo sanó. Dios no lo sanó. Qué tremendo, yo digo, a veces nosotros, muchachos, díganme sí o no, a veces le pedimos a Dios que haga algo en nosotros, que nos quite algo. A veces le pedimos a Dios que Él se glorifique en nosotros y que Él se mueva en nosotros de alguna manera. ¿Y qué pasa, muchachos, cuando Dios no hace nuestra voluntad? Dice que aquí hay algo bien tremendo, dice que
Muchachos, dice la palabra que Pablo no le quitó el aguijón. Dios no le quitó el aguijón a Pablo. Eso dice la palabra. Dios no sanó a Pablo. ¿Y saben lo que sí les puedo decir con certeza? ¿Cuál era la razón por la cual Pablo tenía ese aguijón? ¿Saben por qué, muchachos? Porque Pablo tenía un problema con su orgullo. Pablo tenía un problema con su soberbia. Pablo tenía un problema con toda la revelación que él tenía. Y eso, muchachos, es algo bien normal en nosotros. Cuando nosotros nos salimos totalmente del camino, del consejo, de la gracia, de la misericordia, entonces empezamos nosotros a murmurar, empezamos a hablar, empezamos a regañar, empezamos a creer que nosotros tenemos más porque conocemos más. Por eso Pablo escribió: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltaste desmedidamente. ¿Sí? O sea, la grandeza, Pablo tenía ese problema en su corazón, tenía ese problema, muchachos, y yo lo entiendo porque Pablo pudo haber tenido un celo bien grande por la iglesia. Pablo tenía la autoridad y tenía el respaldo de Dios, muchachos, para hacer muchas cosas a favor del reino, a favor del cuerpo de Cristo. Pero también nos podemos dar cuenta en las Escrituras que Pablo también tenía esa lucha en su interior. Y qué tremendo, ¿no? Porque Dios le dice: Pablo, no te voy a quitar ese aguijón, te lo voy a dejar ahí. Pablo, aunque me sigas pidiendo que te lo quite, no te lo voy a quitar. Pero ¿sabes qué, Pablito? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Mi gracia en ti, Pablo, es suficiente. No ocupas más. Si mi gracia la quito de ti, Pablo, entonces sí vas a ser un hombre soberbio. Vas a ser un hombre altivo. Vas a ser una persona que no ha entendido el propósito para lo cual Dios le había llamado. Y saben que esta enseñanza, estos pasajes, muchachos, a mí me dejan una enseñanza bien tremenda. Y número uno, me deja llegar a entender, muchachos, que vale la pena que tú personalmente en tu vida, en tu diario vivir, ¿sí? Que tú puedas darte cuenta que tus aflicciones, las cuales son permitidas por Dios, son con frecuencia en tu vida permitidas por la misma razón por las que Dios las permitió en Pablo. Porque tú y yo muchas veces nos salimos del camino. Tú y yo muchas veces tiramos pa'l monte y nos desviamos del camino de Dios. Y a veces creemos que ya lo sabemos todo. Creemos saber cómo Dios va a actuar, qué es lo que Dios va a hacer, y a veces tomamos un lugar que no nos corresponde. Y muchas veces nuestras propias actitudes, nuestra propia manera de ver nuestro caminar con Dios va a llevarnos a que Dios permita aflicciones en nuestras vidas, como decimos aquí en mi rancho, para que agarre la onda. Para que agarres la onda, para que te des cuenta que no es así, no es a tu manera, no es como tú crees, no son tus pensamientos ni son tus caminos, porque ellos son más altos que los tuyos. Los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos. Pero aquí hay una palabra que siempre debe de estar en tu corazón, y ahí te va: bástate mi gracia. Amén. Tu salvación es por gracia. El que estés aquí es por gracia. El que ya tenga seguridad a dónde estarás después de que Dios te llame de esta vida pasajera, porque eres un peregrino y vas de paso, es por la gracia.
Es por la puritita gracia, muchachos. ¿Sabe qué me gustaría más a mí poder llegar a comprender en mi caminar con Dios? La gracia. Quisiera conocerla cada día más y entenderla cada día más, porque muchas veces cuando me salgo del propósito y cuando no entiendo muchas veces para lo que Dios me ha llamado, me doy cuenta que ahí necesito la gracia de Dios sobre mi vida. Ahí es donde necesito volver y decirle, Señor, solo quiero estar en tu gracia. No quiero nada más, Señor, solamente quiero estar ahí. Y número 2, muchachos, no podemos ver, y esto es algo bien poderoso, pongan mucha atención, es un pensamiento, porque ni tú ni yo podemos ver cuán penetrante es realmente el pecado en nosotros. No lo podemos ver. No sabemos hasta dónde. No sabemos hasta dónde nos puede llevar o no sabemos cómo nos puede engañar. Y algunas veces, escuchen muchachos, somos humillados por nuestras aflicciones, regresamos y volvemos a creer en Dios. ¿Sí o no? Nos damos cuenta. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que separados de Dios, nanáis? ¿Verdad? Separados de Dios, como dicen en mi rancho, no se arma la machaca. Separados de Dios no podemos hacer nada. Amén. Y cuando Dios nos muestra, cuando Dios, muchachos, obra en nosotros, es cuando nos damos cuenta que el pecado nos alejó. Y algunas veces somos humillados por nuestras aflicciones y tenemos que regresar y tenemos que volver a estar con Dios. Y esto, muchachos, claro está, es algo bueno, perfecto y agradable, porque es la manera en que tú y yo aprendemos a comprobar la fidelidad de Dios. Amén. Porque Él es fiel. Porque tú y yo somos infieles todos los días, pero Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. Él es fiel y justo para perdonar toda tu maldad, todo tu pecado, todo lo que hay en mí que no le agrada a Dios. Dios es fiel y justo para perdonarlo. ¿Sí o no? Y ahí es donde yo digo, Señor, tu gracia. Solamente tu gracia, Señor. Y el entender la gracia es cuando a ti te lleva a humillarte. Y entiendes la palabra que si alguno tiene un concepto de sí mismo que es erróneo, es cuando tú dices, perdóname, Señor. Por eso Romanos dice, ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener. Debe de tener un concepto de humildad, agacharse, humillarse, un concepto de decir, ¿sabes qué? Pedro decía, si alguno se cree saber algo, cállese, no diga nada. No hable, deje que Dios obre por usted, deje que Dios le manifieste su poder y su gloria a través de su silencio. Por eso todo hombre sea tardo para hablar, ¿y qué? Y pronto para oír, o al revés. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Porque el que habla mucho, muchachos, se hace bolas, ¿verdad? Pero el que permanece callado está deleitándose en lo que está escuchando, ¿sí o no? Por eso a mí me gusta más alimentarme en las congres en vez de compartir, ¿verdad? Porque crezco más cuando recibo. Y número 3, voy a terminar con esto, muchachos. Ahí les va. Hay tantas cosas que tú y yo quisiéramos saber a la perfección, pero te digo algo. Ni el hombre que se considere el más sabio podría comprender todo el consejo de Dios. Ni el que se considere más sabio. Y usted puede escudriñar. Usted puede ir, como les decía al principio, puede ir a un chorro de libros, puede ir a comentarios, puede ir a libros de eruditos, puede ir a libros de maestros que tienen 50 años escribiendo acerca de la palabra, pero todo te va a regresar a lo mismo aquí. Todo te regresa aquí. Y si no te quieres equivocar nunca, y si no quieres equivocarte con los pensamientos y las opiniones de los demás hombres, dice el Señor, vuelve a mi fuente. Vuelve a mi palabra porque aquí vas a encontrar todo lo que tú necesitas. Amén. Entonces,
Se lo repito, hay tantas cosas, muchachos, que las quisiéramos saber a la perfección, pero ni el hombre que se considera el más sabio podría comprender todo el consejo. Y eso fue lo que pasó en la vida de Pablo, muchachos. Él mismo reconocía que él mismo se autoexaltaba, que él mismo tenía soberbia, que él mismo tenía altivez. Después Dios empezó a tratar con él, Dios empezó a hacer una obra y ya después vemos más adelante que Pablo ya escribe de otra manera, ¿verdad? Pablo ya escribe del amor, Pablo escribe de la humildad, Pablo escribe de la sencillez, pero él también, como tú y como yo, tuvo que pasar por un proceso hasta que llegó a entender que la gracia de Dios era suficiente. Amén. Terminamos. Proverbios capítulo 30 del 1 al 6. Proverbios 30 del 1 al 6. Y cómo nos falta eso, ¿verdad, muchachos? Cómo nos hace falta a veces esa sencillez, ¿verdad? Yo veo que hoy en día hay pastores que se andan peleando, que las congregaciones se pelean, que allá está esta doctrina, que allá está la presencia, que allá está no sé qué, y esto y lo otro. Y yo digo, el Señor, ¿cómo ha de estar el Señor cuando ve así a su pueblo, no? ¿Qué ha de decir el Señor? Y estos parecen chapulines, ¿verdad? Nomás andan de lugar ahí picando como los pajaritos. Pero donde están y donde Dios nos pone es porque Dios ahí va a hacer la obra con nosotros. Amén. Porque Dios nos va a bendecir. Dios quiere que nosotros establezcamos ahora sí que nuestro árbol de justicia, que nos establezcamos en un lugar, echemos raíces y demos fruto. Amén. Y si Dios nos ha traído a este lugar, es porque aquí, muchachos, siempre va a haber palabra de Dios. Siempre va a estar la verdad. Siempre va a estar. Y cuando creas que te falta y cuando creas que necesitas mucho más, dice la palabra, pídale al Señor y el Señor le va a dar, pero no dude. No es para que lo ande buscando en muchas partes, porque el Señor está, dice, donde estemos 2 o 3 congregados en su nombre. Proverbios 30 del 1 al 6 dice, vamos a leer todos juntos, ¿sale? ¿Me apoyan? Vamos a leer hasta el 6, todos los que quieran leer conmigo. 1, 2, 3, dice, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, ¿sí sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Quién dice amén?